opinión. A la Comisión de Gobernación para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión. Tiene la palabra por 10 minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Alfredo Basurto Román. Esta iniciativa la suscriben también los diputados Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. Con su permiso, señora presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados que nos acompañan, ya muy pocos, por cierto. Están todos en campaña. Hoy vengo a presentar esta iniciativa con reformas del segundo párrafo del 19 constitucional, no sin antes decir que por informes del mismo gobierno federal, Gobernación, Secretariado de Seguridad Pública, han dado a conocer que en el año próximo pasado, 2017, fue el año más violento en las últimas 2 décadas de nuestro país, es decir, en los últimos 20 años. Hechos desde luego que nos llama la atención, y es poner atención y hacer un alto como legisladores, como representantes del pueblo de México, de ver qué es lo que está pasando en nuestro país, en nuestra patria. Amnistía Internacional, incluso en sus informes anuales, ha determinado que la violencia en México se ha incrementado, se ha encrudecido de una manera alarmante. Es de decirles que incluso cada año ingresan al país de manera ilegal, desde luego, 250,000 armas, que son las que usa el crimen organizado para cometer diversos delitos. Y no estamos hablando de armas de resorteras, compañeros, ni de calibre 22, estamos hablando de lanzacohetes, estamos hablando de ametralladoras, estamos hablando de armas calibre 50, lanzagranadas, es decir, armas que por su ejecución realizan una acción destructiva masiva. Entonces, pues, esas estadísticas se acumulan a los índices alarmantes en el 2017. Amnistía Internacional también ha determinado que aunque se ha decretado en 2 entidades federativas 12 alarmas por violencia de género, vemos, y las estadísticas, compañeros, compañeras diputadas, sobre todo para las diputadas, la violencia se ha incrementado en contra del género de la mujer. Así lo establecen las estadísticas. Entonces, son datos, compañeros, son datos que nos deben de preocupar. Si bien es cierto, el nuevo sistema penal oral entró en vigencia para todo el país el pasado 18 de junio del 2017, la iniciativa que presentamos, en este caso por la fracción parlamentaria de Morena, no estamos con esta reforma en contra del nuevo sistema penal. Bien se ha dicho y se ha debatido en esta Cámara que el derecho penal y procesal penal por naturaleza son perfeccionables. Y en este caso, yo creo que el legislador, cuando presentó la reforma el 17 de junio del 2008, incurrió en una omisión legislativa muy grave. ¿Por qué menciono esto, compañeros? Porque, miren, el artículo 19 constitucional establece para qué supuestos y conductas delictivas se debe decretar la prisión preventiva oficiosa. El juez debe decretarla de manera oficiosa, es decir, no debe esperar ni que la solicite, en este caso, el Ministerio Público, representante social, o bien, en su caso, en su excepción, la defensa, sino el juez debe estar facultado para de manera... ¿Y para qué casos decreta la detención oficiosa? Pues casos graves, compañeros, como hablamos de delincuencia organizada, hablamos de violación,
hablamos de homicidio doloso, hablamos de robo calificado, pero fíjense, y también establece el 19 constitucional que para aquellos casos cuando se usan medios violentos, ¿qué utilizamos con medios violentos? Es decir, cuando se hace uso de armas, de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas, de la Ley Federal de Armas y Explosivos. Pero fíjense, aquí es donde yo encuentro, y los abogados yo creo que me entienden bien esta iniciativa, porque es técnica jurídica más que técnica legislativa, la omisión que el legislador cometió en el lugar en que sucedieron los hechos de que se dio esta reforma. Es decir, solo aquel que cometa, les pongo una violación, un homicidio o la delincuencia organizada, y que de por medio haga uso de armas exclusivas para las Fuerzas Armadas, en ese caso se decreta como delito grave. Fíjense cómo deja a un lado que haga uso de medios violentos. Lo explico por lo siguiente. Hace un momento les informé que entran al país 250 armas de manera ilegal y les dije los calibres de las armas que entran. No entran calibre 22, no entran resorteras, compañeros. Entran lanzagranadas, lanzacohetes, calibre 50. Es decir, hoy en día, y lo estamos viendo en la práctica en los juzgados, en los diversos centros penitenciarios de todo el país, a quien se le detiene por portación de una ametralladora, de un calibre 40, R15, o bien conocido comúnmente en la jerga ciudadana como cuerno de chivo, no es delito grave, compañeros, y sale inmediatamente en libertad. Fíjense la omisión que cometió el legislador y el error en que incurrió con esa técnica jurídica que no incluyó en ese segundo párrafo. Entonces, esta iniciativa, compañeros, espero que en su momento procesal oportuno la aprueben este órgano legislativo, porque es irle cerrando con ello, compañeros, la puerta al crimen organizado. Yo creo que el próximo gobierno, de izquierda por cierto, tiene que nombrar instituciones y funcionarios que vayan y combatan de manera frontal al crimen organizado, al quien utilice y porte y traslade armas exclusivas y cartuchos exclusivos del ejército, para que no se nos esté dando lo que se está dando comúnmente en todo el país, compañeros, en la práctica, tanto en la Procuración y Administración de Justicia, la puerta giratoria. Es decir, ¿por qué vemos que muchos delincuentes que portan armas tan peligrosas como las que le mencioné, inmediatamente son puestos en libertad? ¿Por qué, compañeros? Porque no es un delito grave el portar un cohete lanzagranadas, el portar un lanzacohetes, el portar un arma de alto calibre como el R15 o el calibre 50. ¿Se imaginan lo delicado? Por eso, hoy en día, la delincuencia se ha incrementado de una manera alarmante, porque este tipo de delitos no está considerado y no está dentro del capítulo como delitos graves, compañeros. Y esta reforma establece que a quien porte, utilice, traslade un arma de estos calibres que les mencioné, se le encuadre dentro del capítulo de los delitos graves, y en este caso el juez de la causa penal tenga la obligación de decretar de manera oficiosa la detención sin poder tener ningún beneficio de salir libertad de manera anticipada a una sentencia, compañero. Entonces, es de gran calibre, de gran calaje esta iniciativa, por lo cual en su momento procesal legislativo pediría que se aprobara para de esa manera ir cerrando el camino a la delincuencia organizada que tanto daño, tanto ha lacerado a la sociedad de México, compañeros. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado Basurto. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Sí, señor diputado. Sonido en la curul del diputado Roberto Cañedo. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente para solicitar al diputado Alfredo Basurto, si me permite adherirme a su iniciativa. Diputado Basurto, le solicitan su autorización para adherirse. Adelante, queda a su disposición en la Secretaría
para suscribirla. A continuación, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Sharon Cuenca Ayala para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 92 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, Presidenta. Con su venia. Buenas tardes, compañeros legisladores. En México, como todos sabemos, los consumidores estamos protegidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor, que evidentemente tiene como uno de sus objetivos promover los derechos de todos los consumidores, además de procurar la equidad y certeza en todo acto que se realice. A todos nos ha pasado alguna vez que al